Robert Serra, que por cierto está aquí un ratico en el estudio escuchándote también, hacer o ratificar las graves denuncias que ayer se produjeron contra María Corina Machado. Y te pregunto, ¿tú pones las manos en el fuego por María Corina Machado? Yo creo que tú como periodista estás obligado a hacer ese tipo de preguntas. Yo lo que creo es que el país tiene una agenda distinta a la que el gobierno se está planteando. Yo creo que hay que investigar lo que plantea el gobierno. En lo personal creo que es un montaje, en lo personal. Creo que ya el gobierno está acostumbrado a poner en estos correos electrónicos la política. Hace unos días, tal como lo decía el diputado Serra, hablaban del tema JJ Rondón y Uribe. Y yo les decía, bueno, es que ustedes no se han dado cuenta que Uribe y JJ están peleados, ¿no? Y JJ es el jefe de campaña de Santos y Santos está peleado con Uribe. Es decir, para montar también las teorías de manipulación mediática de Goebbels o de Ramonés o de Chomsky, también se necesita más o menos trabajar con parámetros creíbles. A mí me llamó la atención, yo me puse a ver con cuidado, la vi completica, sobre todo por esa vaina tan ribombonta, así grandísima, del alto mando. Yo decía, el alto mando militar, no, era el alto mando del PSUV. Y hablaban de temas como que esos correos electrónicos respetaban todas las normas gramaticales, las comas, las distancias. Me parecía que a la gente no escribe de esa manera. De todas maneras, la diputada ha dicho que ella tiene certificación de Google y de las empresas que suministran este tipo de servicios, de que ella no ha generado desde hace un tiempo por esa vía unos correos electrónicos, tendrá que presentar. Además que de la lectura de algunos de ellos no se deriva el magnicidio. Entonces, de todas maneras, que eso se investigue. Nosotros creemos que este país tiene una agenda totalmente distinta. Creo que ellos la evitan discutir. Un día es JJ, esta semana es esto, la semana que viene inventan otra, pero no quieren hablar de la gente que está haciendo cola por una bombona para echar gas, o no quieren hablar del grave problema que tenemos de desabastecimiento en medicina, en alimentos. A mí me da mucha risa cuando me hablan de la guerra económica, porque yo pregunto de quiénes son los que fabrican el cemento en este país. Las fábricas fueron nacionalizadas y son todas del gobierno nacional, pero nadie encuentra un saco de cemento en menos de 300. Ya vamos a hablar de todos esos temas económicos, pero para ir cerrando este tema, que creo que es importante tocar allí, pregunto, ¿ha habido o no una conspiración en Venezuela para derrocar al presidente Maduro? ¿Ha habido sectores que han jugado a eso? Yo ¿sí no las o no? conozco, porque yo no estoy en esa agenda, no las conozco. Pero ya es tan repetitivo eso, Chávez lo dijo 10 veces, 20 veces, Fidel lo dijo 600 veces, y ya Maduro en tan poquito tiempo ya va por varias. Entonces yo creo que aquí hay un golpe contra la gente, no un golpe contra el gobierno, sino el Estado venezolano, dirigido por el Ejecutivo, está dando un golpe a la gente, que es lo importante y lo que nos interesa debatir. No podemos continuar el Ejecutivo y el gobierno, el PSUV, que es una misma cosa, gobierno y partido, viven en una agenda política todo el tiempo porque son un fracaso en el campo económico, son un fracaso en el campo social. Ya han tenido que admitir que la pobreza aumenta, que el tema de la inseguridad es incontrolable, que la inflación más alta del mundo, y esa es la agenda. Entonces nosotros no podemos dejar que nos acorralen en esa agenda, no lo vamos a permitir, porque el país sabe que ellos están manipulando la verdad. Ahora, Julio, el tema de la forma como la oposición debe enfrentar al gobierno, las formas de lucha. Por supuesto, hemos visto que han disminuido las guarimbas, pero no terminan de cesar. Ayer se reprodujeron en algunos lugares. Esa forma como se ha enfrentado al gobierno durante estos meses, ¿le ha dejado beneficios a la oposición, sí o no? Bueno, yo no voy a evadir ninguna pregunta. No. Lo lógico es, y dirían algunos asesores, hazte el loco y muévete por los palos para evitar los temas candentes. Yo digo que ha habido de todo un poco. Es decir, yo tengo una teoría en lo particular. Yo creo que el más interesado en la violencia es el gobierno. Y cuando bajan los hechos, esos aislados de violencia, el gobierno los incentiva. Te voy a dar un solo ejemplo. ¿Dónde estaba la violencia de los muchachos que estaban en las carpas? O sea, que alguien me diga si eso era una lucha violenta, la de las carpas. Y cómo las carpas son violentas y no sirven, y el mismo presidente Chávez y Maduro, siendo canciller,
decía que los indignados en Europa en esas carpas, que su solidaridad, que esa lucha estaba bien. Bueno, como indignados aquellos eran buenos y estos eran malos. Ahí no hubo violencia y el gobierno hizo ese asalto. Yo nunca en mi vida había visto un régimen que lograra meter 250 estudiantes presos en una sola noche. Lo más similar fue Pinochet, que hizo lo que hizo con los estudiantes, pero nunca fue 250 en una noche, 5 salones de clase juntos en una misma noche. Y ahí no hubo violencia por parte de los estudiantes, pero le interesa al gobierno impulsar la violencia para evitar la discusión de los problemas de los venezolanos. Nosotros en Primera Justicia hemos sido claros, Vladimir. Nosotros creemos... O sea, que estos actos, por ejemplo, la quema de autobuses, la destrucción de ministerios, la destrucción de paradas de autobuses, la colocación de guayas, esos son actos que han sido colocados, acciones hechas por... Yo creo que algunas de las cosas que tú has dicho sí fueron montadas por el gobierno, no tengo dudas, sino que digan lo contrario, lo demuestren. Para empezar, lo de la famosa guaya, eso es repudiable. Eso, ahí nosotros nos queremos deslindar de eso. Ahora, cuando tú hablas de la guarimba tiene varios niveles. Hay guarimbas que son para la protesta y guarimbas para defenderse de los colectivos que a ellos no les gusta que uno toque el tema, los colectivos armados que van a agredir a la gente. Y la gente ha visto en la barricada la posibilidad de defenderse. Pero nosotros creemos que, además de decirte que esa no es solo la lucha que hay en los venezolanos, aquí están peleando los trabajadores en Guayana por sus empresas, aquí está la gente peleando por agua, aquí estamos recorriendo los mercados, estamos recorriendo las calles de Venezuela en búsqueda de un pueblo que necesita definitivamente salir de la pesadilla que hoy vivimos. Ahora aquí podemos hacer discursos de retórica y ser agresivos, histriónicos incluso, pero la verdad es que en este país, en este momento hay un grave problema social y político. Y el presidente de la República, que es el señor Nicolás Maduro, ese señor está manejando muy mal este problema. Lo está manejando porque le da prioridad al tema político y a la confrontación y a no resolver los problemas de los venezolanos. Y nosotros cuando le decimos, hermano, gobierne, tome decisiones para evitar el gran conflicto que está en las Por puertas ejemplo, de Venezuela. la oposición estaría dispuesta, Julio, ese es un tema que va a haber que comenzar a conversar sobre él. La oposición estaría dispuesta a apoyar algunas medidas que el gobierno tome en materia económica, por ejemplo, para resolver temas como la inflación, para resolver temas como el desabatimiento. Es que el tema es que las medidas no pueden ser aisladas. Por ejemplo, te voy a decir uno polémico, el aumento de la gasolina. La oposición entonces van a decir, no, que la oposición, dado que la gasolina es muy barata, es verdad, los responsables es apoyar el aumento. Pero entonces yo te pregunto, y nosotros vamos a seguir con un plan de financiamiento a través de Petrocaribe, de 290.000 barriles de petróleo, con 2 años muertos al 1% de interés, y que la mayoría no nos paga. Es decir, no puede ser que quien pague los platos rotos de esta política irresponsable sea el pueblo venezolano. Es decir, tú no me puedes hablar a mí de un aumento de la gasolina y estás malbaratando 300.000 barriles de petróleo diario. Es decir, nosotros no vamos a discutir el plan de financiamiento a través del Fondo Chino, que ha resultado profundamente corrupto y que es a cambio de servicios de la República Popular China, que bueno, ¿cuáles son? El Plan Ferroviario Nacional. ¿Dónde está el Plan Ferroviario Nacional? ¿Qué pasó con esa inversión? Nosotros a través de la Operación Lupa le vamos a demostrar al país en Primera Justicia que todas las obras, fíjate la barbaridad que te voy a decir, el 100% de las obras financiadas por el Fondo Chino están paralizadas y la mayoría de ellas con graves hechos de corrupción, como el Hospital del Guía. El 100%. El 100%. No hay una sola obra que no hay ni una que se terminó, ni una. Todas están paralizadas. Las centrales azucareras, el Plan Ferroviario Nacional, puentes, es decir, entonces eso es lo que nosotros aspiramos. Entonces cuando tú planteas, vamos a discutir el tema aislado, yo te digo no, porque lo responsable es un paquete. Es un paquete, por ejemplo, en este país, en este momento hay problemas. Cuando la gente escucha la palabra paquete en materia económica le coge miedo. Es que esto es un paquete. Paquete económico. El gobierno cada vez se acerca más al Fondo Monetario Internacional. Admitirlo que es lo que le va a ser difícil. Yo lo quiero ver admitiéndolo después de un discurso como se han echado todos estos años. Pero yo pregunto, ¿cómo vamos a hacer con unas reservas internacionales, las operativas que están entre 1.000, 1.300 millones de dólares y solo a las líneas aéreas le debemos 3.000, al sector farmacéutico 4.000, al sector agroindustrial 5.000? El gobierno sabe que ha puesto la torta y que este país está en un volcán de erupción.
Fíjate, es que no tienen paz con la miseria, Vladimir. Lástima que no trae el documento. Hace unos días aprobamos un crédito adicional en la Asamblea Nacional para comprar 152.000 toneladas de carne, otras tantas de mortadela y otras tantas de pollo. Cuando nosotros analizamos el precio al que están comprando la carne, la están comprando en $6.3 el kilo, hermano. Y cuando te metes en la bolsa de valores, tú que me estás viendo, métete bolsa de valores alimentos, ves que el máximo, el primero Uruguay, vale $3.20. ¿Cómo se siente el que está haciendo una cola por el gas, por la comida, en saber que ahorita se está debatiendo el precio de un caballo que se llama social inclusión social, que corre en los hipódromos de Estados Unidos y resulta que es del ex interventor de las bolsas de valores de este país, el señor Sánchez, él y su hermano. Y además tiene la burla de ponerle al caballo inclusión social como para jactarse del nuevo riquismo. Entonces, yo digo, vamos a hacer los debates, que hay que hacerlo. Estamos dispuestos a una discusión para el país, pero no puede ser a costa del pueblo venezolano. Vamos a hacer una pausa, Julio Montoya, y ya regresamos